Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis y explicación de los artículos 34 y 35 de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público orientado para opositores. Un artículo 34 que en primer lugar habla sobre la indemnización, ese dinero o compensación que reciben los particulares cuando tienen un daño producido por parte de la administración. Así que vamos a ver qué situaciones son indemnizables, cómo se calcula, cuál es la cuantía y a veces pues puede que la indemnización no consista en dinero, sino en otra cosa. Vamos a ver en qué consiste. Y para finalizar pues veremos el artículo 35, que es muy corto y por eso he decidido unirlo en este vídeo. Así que sin más comenzamos con el 34.1, que dice así: solo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. Así que esta primera frase establece qué es indemnizable. No todas las lesiones son indemnizables. Solo son indemnizables aquellas que el particular no tenga el deber jurídico de soportar según la ley. Así que si no está obligado a soportarlo, pues esa lesión será indemnizable. Tampoco, no será indemnizable, sigue diciendo el 34.1, los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquellos. Todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos. Así que, ¿qué no es indemnizable? Pues algo que no se ha podido prever, un hecho o circunstancia que no se ha podido prever o evitar según la ciencia o técnica existente. No hay medios para prever lo que ha ocurrido, esta catástrofe podríamos decir, no ha habido medios para poder anticiparse, pues como no había medios, pues no es indemnizable. Si hubiera habido medios, pues obviamente sería indemnizable, ¿vale? Pero no deja solo, en estos casos, la administración al particular que ha sufrido daños, ya que aquí acaba diciendo sin perjuicio de prestaciones asistenciales o económicas que procedan según la ley. Así que podrá haber alguna prestación, alguna ayuda o algún dinerito de ayuda para estos casos, pero no procedería indemnización. Así que lesiones indemnizables, resumiendo, por parte de la administración, pues tienen que cumplir una serie de requisitos. Por ejemplo, el primer requisito sería el daño debe derivar directamente de la actuación de la administración. Eso hay que tenerlo muy claro. El segundo requisito sería que tiene que haber una inexistencia del deber jurídico de soportar ese daño. El ciudadano no debe estar legalmente obligado a aceptar ese daño. No hay por qué soportarlo, según la ley. Y el tercer requisito sería esa imprevisibilidad o inevitabilidad. No se debe haber podido prever o evitar con los conocimientos científicos o técnicos en el momento. Ejemplos de estos casos, pues daños ocasionados por un error en un diagnóstico médico, por ejemplo también daños provocados por situaciones de catástrofe natural debido a defectos en una obra pública, también, como por ejemplo un mal diseño en un embalse, etc. Bien, seguimos con el segundo párrafo, que dice así: en los casos de responsabilidad patrimonial a los que se refieren los apartados 4 y 5 del artículo 32, que lo hemos visto en el vídeo anterior, serán indemnizables los daños producidos en el plazo de los 5 años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa. Así que este párrafo simplemente se resume en un plazo que hay que memorizar. Ya sabemos los casos del 32.4 y 32.5, si no lo sabéis, ved el vídeo anterior. ¿Y qué es indemnizable en estos casos? Pues lo que haya ocurrido en los 5 años anteriores a la publicación de la sentencia, ya sea el caso del 32.4 o del 32.5. Así que, publicación de la sentencia, imaginaros 2045, pues
solo es indemnizable lo que pase desde 2045 al 2040. 5 años hacia atrás. Pero no siempre. Salvo, importante esos salvos, salvo que la sentencia disponga otra cosa. Así que mucho cuidado, si en una pregunta dice en los 5 años anteriores siempre. Mucho cuidado cuando se habla de extremos. Cuando se habla de siempre o de nunca, en una pregunta tipo test, sospechad de ella. Porque los extremos suelen ser un poco los fallos, la respuesta incorrecta. No toméis al pie de la letra lo que digo, pero simplemente digo que sospechéis de esas palabras, los siempres y los nuncas. Bien, 34.2. La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose en su caso las valoraciones predominantes en el mercado. Así que, en primer lugar, ¿qué dice este 34.2? Pues dice cómo se calcula la indemnización. Hay unos criterios. ¿Y esos criterios de dónde salen? Pues en primer lugar de la legislación fiscal, también pueden salir de las leyes de expropiación forzosa y más normas. Y también se pondera en su caso valoraciones predominantes en el mercado. Así que, ¿qué significa todo esto? Pues, por ejemplo, en cuanto a legislación fiscal, se pueden aplicar criterios tributarios para valorar bienes o derechos afectados. En cuanto a expropiación forzosa, se puede valorar el bien según lo que establece la ley de expropiación forzosa, que es una ley antigua. Y en cuanto a mercado predominante, que dice aquí, se puede considerar el valor de los bienes o servicios en el mercado. Y esto significa ajustar la compensación al valor real y actual que tendría el bien o el daño indemnizado, según los precios que rigen en ese momento. Así que eso sería. Por ejemplo, un ejemplo de valoración predominante en el mercado, pues si se destruye una vivienda por un error en una obra pública, se valora la compensación considerando el precio del metro cuadrado en esa zona según las condiciones del mercado inmobiliario. Eso sería un ejemplo de eso último. Bien, y termina diciendo el 34.2, en los casos de muerte o lesiones corporales, se podrá tomar como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de seguros obligatorios y de la seguridad social. Así que en casos extremos, muerte o lesiones corporales, daño físico, pues hay que irse a la normativa de seguros obligatorios y seguridad social. Simplemente eso. Así que se puede usar como referencia también para el cálculo de la indemnización en estos casos, normativas de seguro obligatorios, por ejemplo, el baremo de accidentes de tráfico, que clasifica los daños corporales con valores estándar para cada caso, o en el caso de seguridad social, hay unas tablas de compensaciones para casos de invalidez o muerte de trabajadores. Bien, seguimos. 34.3, cuantía. La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin el procedimiento de responsabilidad con arreglo al índice de garantía de la competitividad fijado por el Instituto Nacional de Estadística y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, general presupuestaria, o, en su caso, a las normas presupuestarias de las comunidades autónomas. Así que estamos hablando ya de la cuantía. ¿Cómo se calcula la cuantía? Pues hay que irse al día en que la lesión se produjo, al día real, 28 de agosto, 12 de febrero, el que sea. Pero luego, como hay un procedimiento de responsabilidad que puede tardar un tiempo, pues en ese tiempo abre la ley 40/2015 a una actualización a la fecha que ponga fin al procedimiento de responsabilidad. ¿Y cómo se va a actualizar durante ese tiempo? Pues con arreglo a un par de cosillas. La primera cosilla es el índice de garantía de la competitividad, que lo fija el INE, Instituto Nacional de Estadística. Y la otra cosilla es los intereses que procedan
por demora en el pago de la indemnización fijada, que esos intereses se exigen de acuerdo con la Ley General Presupuestaria o, en su caso, normas presupuestarias autonómicas. Así que, resumiendo, fecha de referencia. La indemnización, se calcula en base al momento en el que la lesión efectivamente se produjo sin perjuicio de su actualización hasta que se resuelva el procedimiento de responsabilidad. Actualización. Si esto se retrasa el procedimiento, pues esa cantidad a indemnizar se actualiza de acuerdo con el IGC, Índice de Garantía de la Competitividad, que mide la variación de los precios y la inflación, básicamente. Y también con arreglo a los intereses de demora, fijados por las leyes presupuestarias si el pago no se realiza en el plazo establecido. Así que esos intereses simplemente es un aumento del dinero que procedía de la indemnización. Por ejemplo, indemnización, 5.000 euros. Pero se prolonga por el procedimiento. Pues vamos a ver el índice de garantía de la competitividad. Según esto, procede un aumento de 5% cada mes. Por 5.100, 5.200, 5.300, lo que sea. Y después ha habido una demora en el pago. Se está retrasando el pago de la indemnización. Y eso corresponde por cada día de retraso un 3% más. Pues 5.330, 5.360, así acumulando hasta que proceda. Así más o menos sería el cálculo de la indemnización, la cuantía. Bien, y por último, 34.4, la indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado. Así que vamos a empezar por el final para darle importancia a esta posibilidad, y es que tiene que haber acuerdo con el interesado. El interesado tiene que estar de acuerdo para que esta posibilidad para que se sustituya la indemnización por una compensación en especie. Una compensación en especie. ¿Qué significa esto? Pues en vez de pagar una cantidad económica, la administración puede ofrecer bienes o servicios equivalentes. Es decir, algo físico o un servicio intangible, pero que no es dinero, ¿vale? O también existe la posibilidad de que se abone no todo de golpe, sino mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación o convenga al interés público. Así que adecuación e interés público. Por ejemplo, ejemplo de compensación en especie. Si una carretera pública afecta a una finca privada, en lugar de pagar una indemnización, la administración puede otorgar al propietario una parcela de terreno equivalente en otra ubicación. Y esto se aplica cuando sea más adecuado para el interés público. Así que hemos analizado ya el 34. Y vamos al 35, que como veis es súper corto y por eso pues vamos a echarle un par de minutos o 3 a estas 5 renglones del artículo 35, que habla sobre responsabilidad de derecho privado. Y dice así el 35. Cuando las administraciones públicas actúen directamente o a través de una entidad de derecho privado en relaciones de esta naturaleza, es decir, en relaciones privadas, su responsabilidad se exigirá de conformidad con lo previsto en los artículos 32 y siguientes, incluso cuando concurra con sujetos de derecho privado o la responsabilidad se exija directamente a la entidad de derecho privado a través de la cual actúe la administración o a la entidad que cubra su responsabilidad. Así que estamos viendo en estos casos que las administraciones actúan en relaciones privadas, derecho privado, ya sea directamente o a través de una entidad. ¿Cómo se exige la responsabilidad en estos casos? Pues seguimos con la Ley 40/2015. La responsabilidad se exige según los artículos 32 y siguientes, que son los que hemos analizado en los últimos vídeos. Incluso cuando concurra con sujeto de derecho privado o ya sea exclusivamente la responsabilidad dirigida a la entidad de derecho privado o a la entidad que cubra su responsabilidad. Responsabilidad concurrente. Si la administración colabora con una entidad privada, ambas pueden ser responsables de los daños. Y en el caso de responsabilidad directa de la entidad privada, en caso donde la administración actúa exclusivamente mediante una entidad privada, como pueda ser
una concesionaria de servicios, la reclamación de responsabilidad puede dirigirse a esta última. Así que, ejemplo, si una empresa contratada para construir una carretera causa daños a los vecinos, estos pueden reclamar directamente a la empresa privada, aunque ésta esté actuando en nombre de la administración. Y la administración seguirá siendo responsable de garantizar que los daños se indemnizan. Es decir, se sigue la ley 40/2015, artículos 32 y siguientes, aunque la responsabilidad venga del ámbito privado, es decir, una empresa. Así que sin más, queda analizado estos 34 y 35. Podrían ser un artículo algo complejo, yo considero de complejidad medio alta. Y bueno, hay que estudiarlos bien para que esa complejidad se reduzca en vuestra mente. Así que sin más, nosotros nos vemos ya en el próximo vídeo, que será el del artículo número 36. Un saludo.